Isaías capítulo 40, verso de 29 al 31, y dice la palabra de Dios: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se caen, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando yo leía esta palabra, hermanos, yo meditaba en una ocasión que mi Dios me dio la oportunidad de ir a República Dominicana. Creo que fue el año pasado, si más no recuerdo. La primera vez, no la segunda vez, pero la primera vez. Y no estoy presumiendo, hermanos, ¿ok? Fui por motivos espirituales. Entonces la primera vez que fui, el Señor me dio la oportunidad, hermanos. Yo meditaba en estas palabras que acabo de leer, y yo me ponía a pensar en una ocasión, hermanos, que me invitaron a una cena ciertos hermanos que viven allá en República Dominicana. Cuando yo llegué a este lugar, yo recuerdo que estaba una mesa, y en la mesa había un joven, un pastor, y había otra persona que no recuerdo quién era, que estaba, se me hace que era la esposa del pastor, en la mesa sentado donde estábamos comiendo. Yo recuerdo que el jovencito, si acaso ha de haber tenido algunos 25, 26 años, llegó y se sentó allí delante de mí mientras yo estaba comiendo unos gandules. Aleluya. Para los que no saben que son gandules, son como frijolitos. Amén, hermanos. Muy deliciosos, nutritivos. Se los recomiendo. Voy a cortar ese tema aquí porque creo que a lo mejor puede haber alguien con hambre aquí, ¿verdad? Yo voy a hablar de comida, entonces no quiero que se me vayan. Entonces, hermanos, este joven llega con su plato y se sienta enfrente de mí, delante de mí, y empieza a comer. Creo que de todos los que estábamos ahí comiendo, porque había unas 4 o 5 mesas, era el más joven de todos. Y mientras comíamos, yo le pregunté por su nombre y él me dio su nombre. Me dijo cómo se llamaba. Le dije: ¿de dónde vienes? Y me dice: vengo de por el lado de Florida, por allá. Me dice: vengo acompañando a mis pastores que también estaban ahí comiendo. Oh, sí, le dije. ¿Y qué haces cuando vienes con tus pastores? Bueno, dice, yo no tengo mucho tiempo, que comencé a acompañarlos en sus giras evangelísticas. Ellos me invitaron y yo acepté la invitación. Oh, qué bonito, le dije. ¿Y estás casado?, le pregunté. ¿Viajas con tu esposa? En eso él hizo silencio, soltó sus cubiertos y se me quedó mirando y me empezó a contar una historia, hermanos, que literalmente me quitó el hambre. Y él me comenzó, hermanos, a contar que antes de él llegar a esa iglesia, él se congregaba en otra iglesia en el estado de Kansas. Y que un día, hermanos, dice que él me decía que él había estado casado y que él tenía, parece que recuerdo que dijo 3 hijos. Si no eran 3, eran 2 hijos, 3 hijos, porque fue el año pasado. Entonces, que me contó esta historia él, y me dijo: yo estaba felizmente casado. Me dijo: hermano, un día yo me levanté muy de mañana para irme al trabajo, y yo recuerdo, dice, que me arreglé, me cambié, agarré mi herramienta de trabajo, mi automóvil,
Antes de marcharme, yo me despedí de mi esposa. Yo recuerdo que dejé a mis hijos dormidos. Cuando yo salí de la casa, me dijo, mis hijos dormían. En eso yo me fui al trabajo, me contaba. Yo me fui al trabajo. Un par de horas después, me dijo, mientras yo trabajaba, me sonó el teléfono. Era del departamento de bomberos. Que me fuera rápidamente para la casa porque había ocurrido un accidente con mi familia. Hermano, yo recuerdo que me subí a mi carro, me dijo, y manejé rápidamente para mi casa. Cuando yo llegué a mi casa, me dijo, yo miré que mi casa ardía en llamas. Y había muchas patrullas, bomberos, ambulancias fuera de mi casa. Cuando yo bajo de mi automóvil, me dijo, yo quise ingresar allí al lugar y me detuvieron. Y unos paramédicos me dijeron que me fuera al hospital. Que en el hospital estaba mi familia. En eso me dijo, yo me subí al automóvil y me dirigí al hospital que estaba cerca de mi casa. Cuando llegué al hospital, llegué y pregunté por mi familia y me llevaron, me dijo, a un cuarto donde estaba mi esposa. Cuando entré al cuarto, miré que mi esposa estaba totalmente quemada. Ya no tenía vida, me dijo. Estaba irreconocible. Y luego me llevaron a otros cuartos para que mirara a mis hijos, que los reconociera. Y ahí estaban mis hijos, también totalmente calcinados. Y yo empecé a llorar, me dijo. Y yo le decía a Dios que por lo menos me dejara uno de ellos, que no se los llevara a todos. Y yo le oraba al Señor y le decía, Señor, no te los lleves a todos, por lo menos déjame a uno. Por lo menos al que haya quedado menos quemado, déjamelo a él. Yo voy a aprender a cuidarlo, yo voy a aprender a atenderlo, pero no te los lleves a todos. Y dice que salió de allí y empezó a llorar y no entendía por qué había sucedido eso. No había sido mucho tiempo el que había pasado cuando yo salí de mi casa, me dijo, cuando me sonó ese teléfono para darme la noticia de lo que había pasado. Pero ¿por qué cuento esto, iglesia? Porque hubo algo que dijo este joven que me impactó. Porque yo le dije, ¿hace cuánto sucedió esto? ¿Hace cuánto tiempo que te ocurrió esto? Oh, me dijo, hace apenas 6 meses. Acababa de pasar, hermanos. Y él acompañaba a sus pastores en esas campañas evangelísticas. Y yo me le quedé mirando y le dije, ¿cómo puedes estar aquí así? Yo creo que si eso me hubiera ocurrido a mí, yo estuviera devastado. Tal vez hasta yo me hubiera muerto de la tristeza, del dolor. Oh, me dijo, es que yo aún no entendiendo, me contestó, ¿por qué me sucedió esto? Yo aún no comprendiendo por qué Dios permitió que yo pasara por esto. Aún así me dijo, yo tengo fe de que Dios va a hacer algo conmigo. Y aquí estoy acompañando a mis pastores, aleluya. Me dijo, aquí estoy acompañando, aún no entendiendo yo por qué le pasó lo que le pasó a mi esposa y a mis hijos. Aquí estoy cumpliendo con la voluntad de Dios. Y yo tengo fe, me dijo, que Él va a hacer algo conmigo. Yo tengo fe que Él va a hacer algo conmigo. Él estaba esperando, hermanos, en fe de que Dios hiciera algo con él. Y eso me llevó, hermanos, a una revolución mental ahí.
Y ayer cuando yo estaba leyendo la palabra de Dios, me ponía a meditar en eso, que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 4, hermanos, que Abraham tuvo motivos suficientes para tirar la toalla. Abraham tuvo motivos suficientes para retroceder, para desconfiar de Dios. Porque dice la palabra de Dios, aleluya, que Abraham no tomó en consideración, que dice la Biblia, que él ya era de 100 años de edad y su esposa también era muy anciana. Y dice la palabra de Dios que él no tomó en consideración que su cuerpo ya era como un cuerpo muerto, pero que él esperó en Jehová, aleluya, a que Jehová cumpliera con la promesa. El Señor le dijo: Abraham, tú no vas a entregarle tu herencia a tu siervo. Tu herencia no es para tu siervo. Tu herencia no es para tu esclavo. Tus pertenencias, tu herencia le pertenecen a tu hijo. Pero Señor, si yo no tengo hijo, el único que tengo es este siervo que ha estado conmigo por mucho tiempo. Él es el que va a heredar todo. No, Abraham, mira, sal y mira el cielo y cuenta todas las estrellas que puedas contar. Así será tu descendencia, así serán tus hijos. Oh, Abraham. Pero no es a tu siervo al que le vas a heredar, es a tu hijo. Pero Señor, le dijo Abraham: Señor, ¿cómo puedo yo saber que en realidad tú vas a cumplir con tu palabra? Que en realidad va a ser a mi hijo al que yo voy a heredar. Mira, Abraham, ve y mátame un becerro, mátame un carnero, mátame una tórtola, mátame una paloma y ofrécelas en sacrificio. Y dice la palabra de Dios, iglesia, que mientras Abraham se preparaba para quemar ese sacrificio, dice la Biblia, aleluya, que las aves de rapiña venían y querían comer esas carnes que él preparaba para el sacrificio. Y déjame decirte algo, iglesia, esas aves de rapiña significan, tipifican esos pensamientos que en ocasiones vienen a tu mente, que te dicen: ay, tú no lo vas a lograr, hermano Saúl, tú no lo vas a lograr. Esas aves de rapiña son los que te quieren robar la carne, los que te quieren robar la bendición, los que te quieren robar, aleluya, el sacrificio que has preparado. Estas aves de rapiña tipifican a toda esa gente que no ha creído en tu llamado, que no cree en tu llamado, esa gente que te critica, esa gente que te dice que aquí estás perdiendo el tiempo, esa gente que te critica y que dice que no lo vas a lograr, que no hay nada para ti en la iglesia, aleluya, que tu llamado está en el mundo. Esa gente, aleluya, que te dice que estás perdiendo el tiempo. En una ocasión, un hombre dijo: deja que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero no dejes que hagan nido en ella. No permitas que esas voces contrarias, aleluya, interrumpan tu llamado. Que esas voces extrañas, que esas aves de rapiña, aleluya, tengan un efecto negativo en tu asignación como hijo de Dios, en tu asignación, en tu llamado. Esas voces extrañas. Mira lo que le pasó a Elías, iglesia, aleluya. Él fue, dice la palabra de Dios, que fue y le quitó la vida a más de 400 profetas falsos, dice la palabra de Dios. Elías, dice la Biblia, que él hizo descender fuego del cielo, iglesia,
que a su palabra se sujetaban, hermanos, los vientos. A su palabra, dice la Biblia, porque así lo decía el profeta Elías. Delante de la presencia de Jehová, aleluya, delante del Dios en cuya presencia estoy, aleluya, que no lloverá sobre la tierra. Y no llovía. Ese hombre era un hombre de palabra, era un hombre de poder, era un hombre, aleluya, que hacía, aleluya, que el poder de Dios fluyera. Hasta parecía, hermanos, en los tiempos de Elías, que no había restricciones como las hay el día de hoy. Parece que en el tiempo de Elías no había esas restricciones que hay el día de hoy. Como que Elías se conectaba así rapidito con el cielo, con la presencia de Dios. Y como que el Señor, aleluya, le había dado entrada libre al supermercado. Llévate todo lo que tú quieras, Elías. Toma todo lo que tú quieras, a la hora que tú quieras, cuando tú quieras, Elías. Porque dice la Biblia que cuando él decía algo, las cosas sucedían. Como que en ese tiempo no había restricciones y Elías accedía fácilmente. Pero escucha lo que sucede, hermano. Escucha lo que sucede, iglesia. Por un comentario de una mujer, Jezabel. Por un comentario de una mujer, dice la palabra de Dios, que el llamado de Elías, aleluya, fue trastornado. Porque Dios le permitió acceder, aleluya, le permitió acceder a los elementos. Él tenía acceso a los elementos, dice la Biblia. Pero cuando sucede esto, dice la palabra de Dios que cuando él escucha que Jezabel, que la esposa de acá, lo buscaba para matarlo, dice la palabra de Dios, aleluya, que Elías tuvo miedo. Imagínate nomás. Ahora entiendo por qué la Biblia dice que Elías era un hombre como nosotros, con debilidades como nosotros. Porque él conocía esa parte, él sabía, conocía cómo acceder a los elementos, aleluya, y que los elementos se le sujetaran a él. Pero no supo bloquear su oído, no supo bloquear su mente, sus emociones. Y dice la palabra de Dios que cuando él escuchó que Jezabel, la esposa de acá, lo buscaba para matarlo en venganza por todos los profetas falsos que él había matado, dice la Biblia que Elías tuvo miedo, hermano Alberto, y que se fue al monte de Jehová. Y que allá en el monte de Jehová, en el Sinaí, dice la Biblia que él buscó una cueva y se encuevó. Fue y se metió a la cueva. Y cuando estaba en la cueva, dice la palabra de Dios, aleluya, que Dios lo buscó. Mira lo que sucede, mira lo que sucedió, iglesia. Solamente porque él prestó atención. Ese hombre de Dios, ese hombre de poder, prestó atención, aleluya, a quien no debía habérsela prestado. ¿Qué fue lo que sucedió con Eva? Eva le prestó su oído a la serpiente. ¿Y qué pasó después? Ya sabemos la historia. El problema de Eva fue que ella tomó tiempo para prestarle oído a la serpiente. Es que me puedo imaginar a la serpiente hablándole. Es que ¿quién te dijo a ti que no podías comer de esa fruta? Que no podías tomar de ese árbol. Y Eva, el error que cometió Eva, es que Dios dijo. Le prestó su oído a la serpiente. Y es que Dios dijo que podíamos comer. Y se puso a conversar con la serpiente. Y dice la Biblia que Elías, aleluya, él puso atención a lo que Jezabel le había mandado decir. Te voy a matar, Elías. Donde quiera que yo te encuentre, te voy a matar, así como tú lo hiciste con todos mis profetas. Y dice la Biblia que fue Elías y se encuevó. Y allá a la cueva fue y lo buscó Dios. Elías, ¿qué estás haciendo ahí? Es que tuve un celo por ti, por tu iglesia,
por todos los profetas. Y ahora, aleluya, andan buscándome a mí. Solamente yo quedo como tu profeta y buscan matarme, buscan quitarme la vida. Y dice la Biblia que Dios le dijo: pero Elías, ¿qué traes? ¿Te has vuelto loco? ¿Qué? ¿Quién te ha dicho a ti que solamente tú quedas como profeta? Tengo todavía 7,000 profetas que no han doblado sus rodillas ante los Baales. Tú no eres la última Coca-Cola del desierto. Sálteme de esa cueva, Elías, y regrésateme por el mismo camino que utilizaste para llegar aquí. Elías, regrésate por el mismo camino. ¿Por qué digo esto, iglesia? Mira lo que sucedió. Solamente, aleluya, porque Elías puso atención a las voces que no debió de haber escuchado nunca, jamás. Nunca, jamás. Una voz contraria, iglesia, puede desviarte así del propósito de Dios en tu vida. Y voy a aclarar esto: Dios no cambia su parecer para contigo. Dios no cambia su parecer para... Dios no cambia lo que Él dijo que Él haría contigo. Él lo puede hacer. Él tiene el poder para hacerlo, pero eres tú el que cambia de viraje. Eres tú el que te alejas del propósito de Dios. Él no retrocede de sus promesas. Es la iglesia la que retrocede. Y mira lo que sucede con Elías. Por haber puesto atención a las voces equivocadas, dice la Biblia que fue y se encuevó. Y Dios le dice: salte de ahí, Elías. ¿Qué estás haciendo allí? El hombre de fuego, el hombre que tiempo atrás, aleluya, consumió a 100 soldados en fuego. ¿Qué estás haciendo allí? Salte de allí. Salte de la cueva, Elías, porque has prestado tu oído a las aves de rapiña. Las aves de rapiña no van a creer nunca. Nunca, solamente que Dios los cambie. Nunca van a creer en tu llamado. Y dice la Biblia que Elías, por haber prestado atención a Jezabel, fue y se encuevó. Y Dios le dijo: Elías, salte de ahí, de esa cueva. Por ese mismo camino que tú llegaste a este lugar, Elías, regrésate. Pero necesito que hagas algo. Elías, quiero que cuando regreses me unjas a Eliseo como mi profeta, porque tu tiempo ha terminado. Elías, quiero que te regreses por ese mismo camino por el cual usaste para llegar aquí. Y cuando regreses, úngeme a Eliseo, porque él te va a sustituir a ti. Y ahora yo lo he llamado a él mi profeta. Hay cosas, iglesia, que necesitas entender. Que el tú prestar tu oído, aleluya, a las aves de rapiña pueden afectar tu vida por toda la eternidad. El tú prestar tu oído, aleluya, a la gente equivocada pueden trastornar tu llamado por toda la eternidad. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que los muchachos se fatigan y se cansan. Aleluya. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes se debilitan y desmayan y caen. Pero dice la Biblia que los que esperan en Jehová, los que ponen toda su fe en Jehová, los que ponen sus oídos en Jehová, todas sus esperanzas en Jehová, toda su fe en Jehová,
correrán y no se cansarán, levantarán sus alas como las águilas. Iglesia, no prestes tu oído a las aves de rapiña. Quiero hablar un poquito sobre el rey Josías, aleluya, que está en Segunda de Reyes capítulo 22. Cuando yo leía esta historia, hermanos, el Señor hablaba a mi corazón. La iglesia necesita saber, aleluya. Yo creo que el arma más poderosa que la iglesia tiene, hermanos, que Dios le ha dejado, que Dios le ha entregado, es la fe. Porque con la fe tú puedes acceder al trono de Dios. Porque con la fe tú puedes acceder a la presencia de Dios. Porque con la fe tú puedes acceder ahí, hermano, aleluya, donde la presencia de Dios fluye. Tu fe es el arma más poderosa. Porque con tu fe, aleluya, es a través de tu fe que lo sobrenatural se materializa. Es a través de tu fe que tú recibes tus milagros. Es a través de tu fe, aleluya, que las cosas que no se ven se hacen visibles. Es a través de tu fe que lo que no has obtenido aún, que lo que no has obtenido no has recibido aún, es a través de tu fe, por medio de tu fe, que tú lo puedes recibir aún no estando presente. Y yo quiero hablar un poquito sobre el rey Josías. Dice la Biblia ahí en Segunda de Reyes capítulo 22. Yo me emociono cuando leo esa historia, porque dice la Biblia que Josías era un rey de solamente 8 años. Dice la Biblia que Josías era un rey de solamente 8 años de edad. Yo me ponía a pensar y me podía meditar sobre testimonios de hermanos y hermanas que han pasado por la iglesia, que he convivido con ellos de hace muchos años. Literalmente, que han batallado para entregarle su vida a Cristo, que de una u otra manera han sentido resistencia para servirle al Señor. Dice la palabra de Dios que había un rey de solamente 8 años de edad que estaba haciendo su trabajo y lo estaba haciendo bien. Porque dice la Biblia que este rey Josías, hermanos, aleluya, nunca de los nunca, en la vida de todos los reyes, nunca ninguno de los reyes de todas esas historias hizo lo que este rey Josías hizo. Y dice la palabra de Dios que este rey limpió la casa de Jehová, limpió la casa de adoración de toda la idolatría, de toda la inmundicia, de toda suciedad, de toda inmundicia. Y eso me llamaba la atención, que un joven, ¿verdad? Un rey tan jovencito, dice la palabra, hermanos, que él tenía 18 años cuando él se comprometió. Dice la Biblia que él a la edad de 18 años hizo un compromiso para con el Señor, hermanos. Y el compromiso que él hizo fue de restaurar el templo. Parece que en ese tiempo el templo tenía algunos desgastes internos. Parece que el templo tenía algunas craqueaduras. El templo necesitaba ser reparado, aleluya, arreglado, reconstruido en algunas ciertas áreas del inmueble. Y dice la palabra de Dios que este muchachito, aunque ya era rey, pero era un muchachito, amén, era un muchachito, era un jovencito. Dice la Biblia que él se comprometió con el Señor. Él hizo un compromiso, iglesia. Y dice la Biblia que él mandó a Safán, aleluya, al templo a llevar cierto dinero para los trabajadores del templo. Dios, que Safán va con Hilcias, el sacerdote del templo, y le dice: mira, aquí te manda el rey, este dinero es para la reconstrucción, para la restauración del templo.
Y dice la palabra, iglesia, que mientras las personas, los obreros trabajaban en el templo, encontraron un rollo de la ley. Encontraron un libro de la ley. Y dice la Biblia que el sacerdote Hilcias se lo dio a Safán. Mira, le dijo el sacerdote al copero, llévale este rollo al rey y dile que lo hemos encontrado aquí en el templo. Dile que los trabajadores lo han encontrado. Y cuando el copero llega con el rey, dice la Biblia que el rey le dijo, ábrelo y da lectura a él. Cuando el copero empieza a leer ese rollo, dice la palabra de Dios que el rey agarró su vestidura y la rasgó, la rompió, porque sintió gran aflicción de escuchar lo que el rollo decía. Dice la Biblia que ese rollo traía el juicio para ese entonces, para la ciudad de Jerusalén de Israel. Y dice la Biblia, aleluya, que el rey se afligió, tanto que mandó al copero y al sacerdote Hilcias al templo a buscar a la presencia de Dios, para que le consultaran, para que le preguntaran a Dios qué tenía que hacer, aleluya, para poder parar la ira de Dios sobre esa ciudad. Y dice la palabra de Dios, iglesia, que fueron estos hombres a Jerusalén, al templo, y en el templo buscaron a una profetisa de nombre Hulda, si mal no recuerdo. ¿Cuántos conocen esta historia que estoy leyendo, hermanos? La profetisa se llamaba Hulda. Amén. Y dice la palabra de Dios que cuando llegaron Hilcias y Safán al templo junto con otros hombres, consultaron a la profetisa. Y dice la palabra de Dios que cuando la profetisa empezó a hablar, dijo, hay una ira grande viene sobre esta ciudad. Un gran derrame de la ira de Jehová viene sobre esta ciudad. Viene destrucción sobre esta ciudad y sobre todos sus habitantes, porque Él me ha dado la espalda. Así dice Jehová, porque Él me han dado la espalda y se han prostituido con otros dioses. Han adorado al Dios, al Dios Baal. Han adorado a otros dioses. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que la profetisa le dijo a Hilsa y a los otros hombres que estaban ahí, al copero del rey, vayan y díganle al rey así, aleluya, dice Jehová de los ejércitos, que porque cuando tú, aleluya, te afligiste en mi presencia, por cuanto tú rasgaste tus vestiduras, aleluya, en aflicción por lo que yo traía para esta ciudad, por cuanto tú, rey, te afligiste por tu pueblo y pediste perdón por ellos, así te dice Jehová, no vas a ver la destrucción sobre esta tierra. Iglesia, aleluya, escucha lo que estoy diciendo. Yo estoy predicando en esta mañana que el rey Josías, cuando él supo que venía juicio para la ciudad, dice la palabra que él se afligió, que él se angustió, que él rasgó sus vestiduras, que él le pidió perdón a Jehová por toda la inmundicia, por todo el pecado. Iglesia, ¿cuánta gente aquí está dispuesta a rasgar esas vestiduras y a pedir perdón por su casa, a pedir perdón por sus hijos, a pedir perdón por este valle de Coachella, a pedir perdón por esta nación? Por eso no enviaré el desastre que he prometido. ¿Quieres saber, iglesia? ¿Quieres saber cómo detener la ira de Dios? Porque la paga del pecado es muerte. Todo el alma que pecare, esa morirá. Iglesia, ¿quieres saber cómo detener la ira de Dios? Aleluya. Dice la palabra de Dios que el pueblo perece, sufre, se atrasa por falta de entendimiento. Ha venido gente conmigo a decirme que Dios es amor, que Dios es amor, que su amor es tan grande, que Él murió por todos. Y eso es cierto, aleluya. Pero la gente tiene un mal concepto de esta palabra. Dice la palabra de Dios, aleluya,
Porque en aquel día, iglesia, muchos van a decir: Señor, pero si en tu nombre eché fuera demonios, si en tu nombre profeticé, si en tu nombre hice esto, si en tu nombre hice aquello. Y dice la palabra de Dios que el Señor va a decir: fuera de aquí, fuera de aquí, yo no te conozco. Dice la palabra de Dios que es cierto, Él es amor, pero también es fuego consumidor. El alma que pecare, esa morirá. Iglesia, el pecado acarrea muerte. La desobediencia trae muerte. No te equivoques. La desobediencia trae muerte. La desobediencia trae atraso. La desobediencia trae desgracia. Pero ¿quieres escuchar algo? ¿Quieres saber cómo parar la ira de Dios? Déjame decirte algo. Dice la palabra: por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto tú. Aleluya. Y tú seas enterrado en paz, porque estabas apenado y porque estabas humillado delante de mí, delante del Señor, dice la palabra. Porque estabas humillado. Dice la Biblia que Josías pidió perdón ante el Señor. Josías pidió perdón. Él rasgó sus vestiduras en dolor por su pueblo. Pero ¿sabes una cosa, iglesia? Dice la palabra de Dios que no hubo un rey en toda la historia de los reyes que hizo lo que Josías hizo. Él limpió de inmundicia toda su casa, la casa del Señor. De toda inmundicia, dice la Biblia. Y él caminó en los caminos de su padre y nunca se apartó ni a la izquierda ni a la derecha. Dice que él nunca se apartó de los caminos de David. Él caminó todo el tiempo en rectitud. Pero ¿sabes una cosa? ¿Sabes cómo terminó el rey Josías? ¿Sabes cómo terminó su vida? ¿Saben cuál fue el final de la vida del rey Josías, hermanos? Dice la palabra de Dios que él se descuidó, que hubo una desconexión entre la presencia de Dios y él. Él no supo discernir, él no supo distinguir cuando Dios le estaba hablando. Hubo un distanciamiento. Mira, dice la Biblia que las fiestas más hermosas de los panes, las fiestas más hermosas de las Pascuas, dice que nadie nunca las celebró jamás como las celebró él. Las fiestas más hermosas judías, dice la Biblia que las celebraron en el reinado del rey Josías. Pero dice la Biblia, aleluya, que algo sucede con este rey. Se desconecta de la presencia de Dios. Hay un distanciamiento. No sabe distinguir, no sabe discernir, aleluya, entre la voz del hombre y la voz de Dios. Y dice la palabra de Dios que murió en manos, aleluya, del rey de Egipcio. Dice la palabra que él salió a pelear una pelea, una batalla que no era de él. Todos los reyes, o la mayoría de los reyes, consultaban a Jehová antes de ir a enfrentar a cualquier enemigo. Tenían esa costumbre de ir y presentarse delante de la presencia de Dios para recibir conocimiento de parte de Él, para saber cuándo ir y cuándo retroceder, para saber por qué lado llegarle al enemigo, si por un lado, si por el otro, si pero enfrente o por atrás. Dice la palabra de Dios que los reyes consultaban a Jehová en todos los tiempos de la guerra para ser guiados por el Señor. Pero algo sucede con Josías. A pesar que dice la Biblia que él caminó los caminos de su padre David y nunca se apartó de ellos, algo triste sucede al final. No supo discernir la voz de Dios. Y dice la Biblia que el rey de Egipto le dijo: esta pelea no es contra ti. A mí Dios me ha llamado a pelear esta batalla, le dijo el rey de Egipto a Josías. Josías,
hazte para un lado, no sea que el Dios de los ejércitos también te pase por encima a ti. Y dice la Biblia, aleluya, que el rey Josías no supo discernir la voz de Dios y fue y se disfrazó para ir a hacerle frente al rey de Egipto. Eso a mí me ministró dos cosas, iglesia. Esa palabra a mí me ministró dos cosas. Número uno, de que Dios no solamente te va a hablar a ti. Dios no solamente te va a hablar a ti. Dios no solamente le va a hablar a Casa de Dios Antorcha Encendida. Pero tienes que aprender a escuchar la voz de Dios, a discernir la voz de Dios. Ese fue un concepto equivocado que yo tenía, hermana. Que yo pensaba que Dios era judío y que Dios solamente en aquel tiempo le hablaba a los judíos porque Dios era judío. ¿Quién te dijo a ti que Dios era judío? Dios no tiene nacionalidad. Escogió al pueblo judío para revelarse por medio de ellos en nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios, aleluya, el alfa y el omega, el principio y el fin, no tiene raza, ni origen, ni nacionalidad. Él le puede hablar al quien Él quiera. Él se le puede manifestar al quien Él quiera, a la hora que Él quiera y con quien Él quiera. Y dice la Biblia que el rey de Egipto, pon atención, el rey de Egipto no era judío. Y el rey de Egipto iba enfrentando esa batalla en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y el rey de Egipto le dijo: vengo en el nombre de Jehová a pelear esta batalla. Quítate, Josías, porque el pleito no es contigo. Y el rey Josías se aferró a pelear una batalla que no era de él, y le quitaron la vida. Dos cosas, iglesia: no prestes tu oído a las aves de rapiña para que no te suceda lo que le sucedió a Elías. Elías, no sabemos si tenía más el Señor para él, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero el llamado de Elías fue trastornado. Fue trastornado, fue truncado por el simple hecho de haberle prestado atención a la voz de una mujer iracunda, de una mujer mundana, de una mujer, hermanos, que estaba entregada, aleluya, a los baales. A una mujer, aleluya, que no tenía nada que ver con el llamado de Elías, con ese hombre de fuego. No pongas atención, iglesia, a las voces de las aves de rapiña, para que no te suceda como Elías. Número dos, iglesia, empieza, escucha bien, iglesia, comienza a buscar la presencia de Dios en tu vida. Comienza, iglesia, a buscar la voz de Dios, a buscar la voz del Espíritu Santo, a familiarizarte con el Espíritu Santo, para que cuando vengan los tiempos de prueba tú puedas discernir entre la voz de Dios y la voz de las aves de rapiña. Iglesia, métete con Dios, métete con Dios. Ora al Espíritu Santo de Dios, conócelo. Va a ser lo más hermoso que vas a poder experimentar en tu vida. Conocerle a Él, tenerlo a Él de tu lado como tu mejor amigo. Digo que por eso fue necesario, y por eso el Señor me dio este mensaje de Josías. Él rasgó sus vestiduras, pidiéndole a Dios que parara su ira. Pero, pastor, ¿cómo yo voy a rasgar mi camiseta que me regaló mi esposa el día de nuestro aniversario, que costó $250? No me refiero a eso, iglesia. Rasga tus vestiduras. Cuando digo rasgas tus vestiduras, estoy hablando espiritualmente. Rasgar las vestiduras, espiritualmente hablando, es: levántate del sillón, deja de mirar Netflix, retírate de tu celular y métete al cuarto. Rasga tus vestiduras en oración delante de la presencia de Dios.
Viene ira para esta nación. Viene ira de Dios para todo el mundo. Y no puedes estar tú perdiendo el tiempo, iglesia. Voy a soltar una palabra. Son los jóvenes los que van a encender el fuego del avivamiento. Son los jóvenes los que van a encender la casa de Jehová una vez más. Son los jóvenes. Son los jóvenes los que van a prender la leña del tabernáculo una vez más.